Ya sabemos que dependes de una nómina muy grande y de intereses hasta incluso de tu jefe, que a mí realmente me parece que tu verdadero jefe, aparte de ser Claudio X González, sabemos que es Carlos Salinas. Y de ahí, pues la lista es larga. Tú mismo lo dijiste. Y a mí me llamó la atención, recibíamos presiones desde el gobierno y ahora que no recibes presiones, solo críticas, porque se vale la crítica, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Hay libertad de expresión, señor. ¿Para qué te pones a chillar si la crítica es válida? La libertad de expresión va a llegar hasta donde tenga que llegar. Si es posible denunciar algo, denúncielo. Total, el presidente si dice, no, pues estás mintiendo, Ciro, demuestra que no estás mintiendo, o mejor, sigue con tu trabajo, total, ni modo que te quite el sueño. El rating lo tienes. El montón de gente que se te carga en sus chats. No sé, yo estaba viendo, no sé si ustedes lo vieron, pero yo estuve viendo la entrevista de Xóchitl Gálvez en vivo y la gente que se metía a opinar era gente claramente que está a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, tienes hasta incluso público, chairo, que está en contra de tu programa, pero le están dando audiencia. Y gracias a esa audiencia tienes rating. ¿Por qué? Porque hay de qué hablar. Entonces no te quejes. Total, al final sigue siendo el chayotero. Y eso no se te va a quitar por años. Hasta que la gente se olvide de ti prácticamente, pero se olviden así rotundamente de tu existencia. Pero que vengan los libros. Ojalá vengan los libros. ¿Saben quién era Ciro Gómez Leiva? Un chayotero que andaba chillando en los medios de comunicación. ¿Ahora qué sigue, Nefta, presidente? Nefta, échate lo que le dijo Epigmenio Ibarra ahí en su programa, porque pues amadrinan mucho a Xóchitl Gálvez, el Ciro Gómez Leiva y allí en Radio Fórmula y el señor López Dóriga les ponen su noticiero a todos tiros para que se pongan a llorar. Vamos a ver qué les dijo Epigmenio. Xóchitl pidió derecho de réplica y debatimos. Yo no tenía información que ahora tengo. Porque cuando hace 2 semanas... Gusto de saludarte, buenos días, te escuchamos. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Saludo también a Manuel y al auditorio. Aquí nada más tratando de enmendar un error. Porque cuando hace 2 semanas en tu programa, Xóchitl pidió derecho de réplica y debatimos. Yo no tenía información que ahora tengo. Y entonces me quedé corto. La consideraba entonces una suerte de personaje menor muy estridente de la política mexicana. Y habida cuenta de los propios antecedentes narrados por ella, una suerte de compañera de viaje, de tonta útil de la derecha conservadora. Conforme he estado investigando un poco, informándome, me doy cuenta de que es un personaje que es la viva representación de lo que es todo lo que significó el viejo régimen. Que no es que se codee o que se fotografíe sonriente con personajes que hicieron mucho daño a México. Es que es parte de esa élite. No es que se la sacaran de la chistera para inventar otro Fox. Eso funciona también, es cierto. Repiten la fórmula. Pero estamos hablando de un personaje que ha estado profundamente ligado a ellos y que ha trabajado con ellos hace muchísimos años. Y que tiene sus mismas mañas, que cojea de la misma pata. Entonces, me quedé corto. Muy distinto hubiera sido el tono de la conversación si hubiera yo sabido lo que ahora sé. Y quiero aclarar que no es miedo lo que sentimos quienes estamos por la transformación de México frente a Xóchitl Gálvez. Es indignación. Indignación por la manera tan descarada en la que miente. Hoy se pretende víctima porque resulta que se exhibe su información, la información de sus empresas. Cuando ella a eso se dedica de manera sistemática, a perseguir con calumnias. En tu mismo programa, a mí me acusó de cosas falsas y no tuvo el coraje ni de sostener sus injurias,
ni de ofrecer disculpas. Repitió viejas especies, sostenidas de manera falsa por otros medios y mantenidas en la red como campaña en mi contra. Cuando le dije, estás mintiendo, Xóchitl, enmudeció. Y resulta que ella hace ahora el papel de víctima a la seguridad. Y siento ese olor fétido del autoritarismo y la promesa de mano dura, otra vez, que es muy rentable en un sector de la población. Es muy rentable, funciona, le funciona a Bukele, le funcionó a Calderón en un momento dado. Y esa promesa de mano dura, de no me va a temblar a mí, yo voy a actuar, que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Y empiezo a sentir también que el discurso de soy de izquierda se diluye y cada vez más claro, quién es en realidad el personaje. ¿Por qué insistir entonces con este personaje? Porque es una confrontación por el poder, por una visión de país, porque se está colocando como el personaje que representará a la derecha en la disputa electoral que viene. Y es importante enfrentarlo. Y es importante enfrentarlo y decirle lo que uno piensa y decirle lo que uno considera sus verdades y sostenerlas. La gran perseguidora, la perseguidora implacable, la señora de las denuncias, ahora se ve perseguida por su propia historia. No es víctima. Tampoco sus manos están limpias, ni de sangre, ni de corrupción. Porque haber trabajado con ese régimen que saqueó a México, que masacró a México, tener ese nivel de relación con los personajes que ella ha tenido durante tantos años. Y me refiero a sus inicios, a su relación con lo que era el Gran Hotel de México, el World Trade Center después. Desde ese momento, tú empiezas a sentir la conexión entre figuras muy relevantes como José Ángel Gurría, de ese régimen, que quiere volver por sus suelos y que la ha escogido a ella como representante. Entonces la disputa no es contra una mujer, la disputa es contra la representante de los intereses de la derecha conservadora en México. Ese es el centro de la cuestión. No estamos quienes nos oponemos, quienes hablamos de ella, denostándola por ser mujer, por ser indígena, por tener una historia de éxito. No. Estamos señalando un modus operandi, sus conexiones, su importancia para un sector, para una minoría que explotó, que sometió, que masacró a este país. Insisto, me quedé corto. Hay que ser claros y no hay que olvidar algo. Que vivimos muchos tiempos en los cuales echaron a andar la fábrica de pobres a los que representa la señora Xóchitl Gálvez. Años 70, años 60, vivimos una represión muy grande hacia los doctores y a los estudiantes en Tlatelolco y en todo México. Durante los años 70 siguió esta persecución constante hacia el estudiantado, sobre todo aquellos jóvenes en los cuales se rebelaban ante el poder. Devaluaciones con Luis Echeverría Álvarez, devaluaciones con el José López Portillos, grandes actos de corrupción inmensos, porque en aquel momento decía José López Portillo que ahora sí teníamos que aprender a administrar la riqueza. Cuando descubrió Cantarell y descubrió a borbotones por ahí, grandes yacimientos de petróleo. Vino a los tiempos de Miguel de la Madrid, Víctor y Nefta, y vivimos como 8 o 10 crisis durante un sexenio, donde el peso se devaluó de una forma increíble. Creo que de 12 pesos por ahí, brincamos a miles de pesos en aquella ocasión. Vimos una devaluación increíble y luego vino el sistema neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, en el cual siguieron los actos de corrupción increíbles, vender las empresas del Estado, hacer multimillonarios a mucha gente, del empresariado, y vivimos los signos atroces que usted ya conoce en los siguientes gobiernos, inseguridad en México, donde el anuncio de Xóchitl Gálvez, que para ella es una normalidad, hacerse ricos
con el erario público federal. Para ellos es una gracia, para ellos es una normalidad, pero no se dan cuenta que le han hecho mucho daño a este país. Eso es lo que dice Pigmenio. Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid, el señor Santiago Krill, la señora Beatriz Paredes, son lo que representan la fábrica de pobres de México. A esos que les llamaron durante mucho tiempo los invisibles, los desposeídos, por los cuales hoy se lucha y poco a poco vamos sacando adelante un barco que durante más de 40 años, los últimos 50 años, vivimos grandes atrocidades en este país. No sé ustedes qué opinen, pero creo que bien dicho por Epigmenio Ibarra.